Bienvenidos todos y todas a un episodio más de su podcast Faro Teológico. Les saluda Rodrigo Valdés, su servidor, quien en estos momentos se encuentra en la cabina de radio ULS, acompañado del licenciado en Teología y máster en Teología Latinoamericana, además de docente de nuestra Universidad Luterana Salvadoreña, Herbert Galeano, en este episodio número 27 del podcast, en el cual vamos a hablar sobre las distintas formas del juicio en el Nuevo Testamento. Recordemos que septiembre es el mes de la Biblia. Estamos actualmente conmemorando, homenajeando, celebrando este mes dirigido a la Biblia. Tuvimos un episodio número 26 la vez pasada, en donde hablamos sobre las traducciones de la Biblia, las diferentes versiones que se conocen aquí en Latinoamérica, y ahora vamos a profundizar más acerca de este libro tan importante, el libro más famoso de todo el mundo. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. ¿Cómo se encuentra? Bien, un poco agripado, pero bien. Y con respecto al mes de la Biblia, ¿qué nos puede contar para volver entonces al marco en donde estamos haciendo estos podcasts? Pues sí, me pidieron, ¿verdad?, que desarrollara algo respecto al mes de la Biblia, y creo, ¿verdad?, que una de las cosas interesantes de la Biblia es cómo enfrenta, sobre todo el Nuevo Testamento, sí, con la idea del juicio, ¿verdad? Sí. Su manera es bastante distinta, ¿verdad? No se busca un juicio que busque exonerar y condenar nada más, sino que tiene ciertas características particulares. Claro. El juicio tradicionalmente se ha visto como eso, ¿verdad? Una mera distinción de quién, ¿verdad?, sale exonerado de un delito que se le imputa, o quién, ¿verdad?, queda condenado y habrá de pagar la deuda. Uh-huh. En la Biblia, el juicio, me parece, ¿verdad?, si vemos los ejemplos que voy a mostrar hoy aquí, no va tanto por esa línea. Si bien es cierto que ocupa la figura de juicio en el sentido, digamos, jurídico, su intención me parece que es otra, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tratar de aclarar hoy acá. Veo que nos vamos a centrar específicamente en el Nuevo Testamento en este podcast. Hay, claro, usted nos estaba explicando de que hay una visión tradicional de percibir el juicio. En el Nuevo Testamento se rompen estas perspectivas tradicionales y se muestran un mundo más amplio sobre el juicio. Pues sí y no, es una muy buena pregunta. En el Antiguo Testamento el juicio está presente, ¿verdad? Pero no con la riqueza con la que sí aparece en el Nuevo Testamento. Recordemos que la Biblia, ¿verdad?, la Biblia hebrea, es hasta cierto punto un anacronismo en el momento en que se está escribiendo el Nuevo Testamento. Uh-huh. El canon no está fijo todavía, y ciertamente los libros que componen el canon del Antiguo Testamento no están tan fijados en el final de los tiempos, ¿verdad? Esto ha comenzado a ocurrir después del inicio de la era mesiánica, donde ya el mesianismo se ha empezado a ver como el fin de los tiempos, una era escatológica, ¿verdad? Esa época en que Dios habrá de reinar. Pero lo cierto es que el final de la historia se le ve de distintas maneras, ¿verdad? Una puede ser como el Mesías reinando sobre las demás naciones, o Dios reinando sobre las demás naciones. Pero hay una idea particular que aparece en Daniel, y Daniel sí tiene esta, digamos, esta aspiración o afán de hablar sobre un juicio final. Daniel es el primero en hablar de que en el final de los tiempos vamos a resucitar. Primero está abierto ya la resurrección de los muertos, que es algo no común en el canon veterotestamentario, y dice, unos resucitarán, ¿verdad?, para la vida, y otros resucitarán para ser juzgados. Claro. Y eso es todo lo que nos dice. Entonces, ahora, el Nuevo Testamento parte de esta idea de juicio, de la idea de que juicio es la raíz de la palabra shapat o shafat, que no solo significa juzgar, la palabra también significa liberar, y también puede significar gobernar, también puede significar medir incluso, o juzgar, en el sentido de discernir. Es una palabra que tiene múltiples significados en el Antiguo Testamento. Y por lo visto siempre relacionados con el poder.
Casi siempre relacionados con el poder en el entendido de que el Antiguo Testamento experimenta un pueblo bastante vulnerable y que tienen la esperanza de este Dios poderoso, ¿verdad? Que en algún momento habrá de rescatarlos, ¿verdad? De hacerles justicia de todo esto. Entonces, en ese sentido sí es una cuestión de poder. Y aquí, y qué bueno que usted lo haya preguntado, es donde el Nuevo Testamento se vuelve, ¿verdad?, un abanico bastante precioso del juicio. Dirá que el juicio se da a la humanidad, pero esta vez ya no desde el poder, sino que el juicio se da desde Jesucristo. Y eso en sí mismo ya es el oxímoron, ¿verdad? Es decir, es la figura más desempoderada que existe, que es la del crucificado. Es como, ese simbolismo ya en el Nuevo Testamento tiene una simbología diferente, ya con la cruz, el Jesús crucificado. Y claro, nos muestra una nueva cara, una cara, por así decirle, moderna, de ese concepto del juicio. Sí, ya es, no solo es una cara moderna, sino que también busca ampliar o precisar cualquier idea de juicio que se pudiera haber hecho en el pasado. Daniel presupone de que los que van a resucitar, ¿verdad?, a la vida serán aquellos que son parte del pueblo de Israel. Se presupone que los miembros del pueblo de Israel son justos, se presupone que son gente buena. Ahora, el Nuevo Testamento inaugura nuevas posibilidades. Claro. Entre ellas es que se puede ser parte del pueblo de Israel y no necesariamente ser uno justo. Se puede ser parte del pueblo gentil, pagano, y ser designado como justo. Y aquí ya ha comenzado una nueva forma de juicio. Pablo inaugura aquí un juicio que es completamente diferente. Aquí en este juicio ya no es como el juicio de Daniel, donde se separa a los que siguen a Dios y de los que siguen a las bestias, ¿verdad? Aquí ya se dice, Pablo, el juicio comienza diciendo que toda la humanidad ha pecado, que no hay un tan solo inocente. Nos dice, bueno, los gentiles han pecado por el hecho de que son gentiles, ¿verdad? Han cometido vicios, han hecho cosas contrarias a la moral. Y el pueblo judío, en lugar de salvar a estos gentiles, lo que ha hecho es condenarlos. Entonces ellos son parte de este mismo pecado. Ellos, en lugar de juzgar, tuvieron que haberlos salvado. Entonces el juicio pasa para gentiles y para judíos, y los dos están condenados. Es decir, la humanidad completa está condenada. Pero este juicio no es un juicio, y aquí es lo innovador. El juicio no dice, como todos han pecado, todos tienen que condenarse, o todos tienen que irse al infierno, o todos merecen morir. No dice eso. Es todo lo contrario. Dice, como todos han pecado, todos necesitan ser salvados. Y como todos necesitan ser salvados, esta es la manera como pueden salvarse, aceptando la oferta de salvación que Dios les da. Esta amplitud, esta nueva perspectiva que nace en este Nuevo Testamento seguramente se da por el ejercicio de la evangelización universal. Los discípulos que luego salieron después de la muerte de Jesús y resurrección a evangelizar a otras culturas, a otras naciones. Se da entonces ese cambio de visiones, pues. Sí, lo que pasa es también Pablo, ¿verdad? Pablo fue uno de estos judíos, ¿verdad? Pablo fue un judío profundamente respetable, y cuando ve esta pequeña apertura al mundo gentil, este mismo Pablo, cuando ve este cristianismo, decide perseguirlo, porque este Pablo se cree mejor que todos ellos, se cree santo, se cree bueno, y se da cuenta que está persiguiendo a un montón de personas que están practicando unos valores de solidaridad, de amor, de entrega, que él mismo no los está practicando, siendo él judío, claro, siendo él un gran practicante de la ley. Entonces se da cuenta que Dios está más presente ahí, y Dios está salvando a esas personas, y él mismo se está condenando por medio de la ley. Entonces esto para él presenta una contradicción muy profunda, ¿verdad? Entonces sabe él
y lo experimenta en carne propia, de que tiene que abandonar su estilo de vida y tiene que empezar a coger una nueva forma de juzgar la realidad, y juzgar aquí en el sentido de discernimiento, por medio de la cual la humanidad completa pueda salvarse. Ya no una salvación exclusiva del pueblo de Dios, sino una salvación abierta a toda la humanidad, porque toda la humanidad necesita ser salvada, porque toda la humanidad es parte de este pecado global. Claro. Entrando ya en materia, maestro, ¿cuáles son entonces estas distintas formas del juicio encontradas en el Nuevo Testamento? Pues la primera es esta, la de Pablo, ¿verdad? Es el texto más antiguo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y habla de esto. El juicio él lo ocupa para decir, bueno, Dios pasa juicio y todos están condenados, ¿verdad? Por lo mismo, todos necesitan ser salvados. Entonces, la salvación debe ser universal. Claro. Luego aparece, digamos, el juicio que a mí me llama la atención mucho, es el de Mateo, ¿verdad? En tanto Mateo siempre está buscando corregir a los discípulos de Pablo, está mucho en tensión con Pablo. Mateo escribe textos que apuntan directamente a una teología paulina mal comprendida. Entonces, por ejemplo, uno de los juicios que aparece en Mateo es este que dice: no todo el que me diga Señor, ¿verdad? Entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces aquí Jesús mismo, ¿verdad? En palabras de Jesús mismo, él está pasando este juicio y dice: no todo el que me llame Señor entrará al reino de los cielos. Y todavía le responde el discípulo, ¿verdad? Y le dice: pero Señor, le dice, ¿que no hicimos milagros en tu nombre? Y que en tu nombre no hicimos exorcismos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí Mateo pasa este juicio y les dice: sí, pero no practicaron y no hicieron lo que yo les mandé. Entonces, aquí hay un fuerte énfasis. Primero, que los que están siendo juzgados son miembros de la iglesia. Y esto es una cosa particular de Mateo. Mateo dice que los que van a ser juzgados no son todos. Van a ser juzgados los miembros de la iglesia. Los que están conscientes. Los que están conscientes, exactamente, de cómo debe ser la cosa, y al contrario están practicando una cosa distinta, ¿verdad? Es decir, enfocándose en el milagro, enfocándose en el portento y abandonando las obras de misericordia. Mateo también tiene esta otra forma de juicio que dice: tuve hambre, dice, no me diste de comer; tuve sed, no me diste de beber, ¿verdad? Y luego la pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo hicimos esto, Señor? ¿Verdad? Es decir, el juicio está siendo pasado nuevamente a cristianos. Entonces, el juicio en Mateo tiene esa particularidad, ¿verdad? Es un juicio exclusivo para la iglesia, es un juicio exclusivo para cristianos. ¿Verdad? Llevamos como primer versión, como primera forma de juicio, la forma paulina, y luego la forma mateana, digamos, ¿verdad? Sí, sí. Luego tenemos también el juicio en Lucas. Okay. El juicio en Lucas tiene otra particularidad también muy curiosa, ¿verdad? El juicio de Lucas se presenta ya más como un juicio a la dialéctica de la historia, ¿verdad? Lucas es el evangelio de la salvación de la historia, o de la historia de salvación, y Lucas lo presenta en el discurso de las bienaventuranzas y las maldiciones. Y ahí el juicio de Lucas es universal de una manera distinta, ¿verdad? Lucas toma a estas personas que tradicionalmente son consideradas bienaventuradas, ¿verdad? Nosotros siempre tendemos a considerar que la persona que ha sido bendecida es la persona que ríe, la persona que come, la persona que tiene riquezas, la persona que goza de buena fama. Esa es tradicionalmente una persona que ha sido bendecida por Dios. Pues en el juicio en Lucas dice que estos serán los malditos. Y Lucas dice que los bienaventurados son los que lloran, los bienaventurados son los que tienen hambre, los bienaventurados son los que gozan de mala fama, los bienaventurados son los pobres. Entonces, aquí el juicio se ha invertido. Significa que los que las personas hemos considerado gente buena son los malos, los que las personas hemos considerado gente mala son los buenos. Claro. Entonces, aquí surge una dificultad, ¿verdad? Que nuevamente parece ser un juicio como dialéctico de la historia, ¿verdad? Es decir, como una pequeña revolución, ¿verdad? Los pobres se levantan, ¿verdad? Los ricos son declarados los malvados, los pobres quedan en el poder, ¿verdad? Y comienza una nueva etapa. Pero al mismo tiempo en este juicio, ¿verdad? Jesús lo amplía, ¿verdad?
y empieza a hablar inmediatamente después de estas bienaventuranzas y maldiciones del amor a los enemigos, ¿verdad? Y entonces aquí ya en Lucas 6:27, ¿verdad? Ya dice, y a ustedes les digo, ¿verdad? Ese y a ustedes les digo es a ustedes los que son ahora los buenos, los que están ahora en el poder o en el lado bueno de la historia. Los ahora bienaventurados. Los ahora bienaventurados, ¿verdad? Amen a sus enemigos. Es decir, no hagan con ellos como ellos hicieron con ustedes. Ustedes tienen que romper este círculo. Claro. Entonces, si se fija, tanto en el juicio de Pablo, el juicio de Mateo y el juicio de Lucas tienen tres cosas en común. Son juicios distintos y las personas juzgadas están siendo separadas en dos grupos. Pero el constante afán que aparece en estos juicios es el de salvación universal. En Pablo, precisamente, como todos han sido juzgados, dice, todos merecen ser salvados y todos deben ser salvados. Mateo dirá, prácticamente Mateo presupone algo, que todos se van a salvar. Pero, por lo tanto, quienes sí son responsables, quienes sí deben ser juzgados, es en materia de qué tanto hicieron por esta salvación universal, que son los cristianos. Pero presupone esto. Y Lucas presupone que los nuevos bienaventurados tienen esta nueva misión. Los nuevos bienaventurados tienen la misión de salvar a los, ¿verdad?, nuevos malditos. Claro. Su misión es amarlos y salvar a estos nuevos malditos. Entonces los juicios van apuntando a una salvación universal. No son juicios para la condenación. Todos son juicios para la salvación. Y por último, ¿verdad?, y no menos importante, está la figura de juicio de San Juan. Okay. ¿Verdad? Ya hemos visto la Paulina, la Matiana, la Lucariana. La Lucana, ¿verdad? La Lucana. Y ahora veremos la Joánica, ¿verdad? Okay. Y la de juicio de San Juan está presente tanto en el Apocalipsis, solo que de manera más velada, pero fuertemente en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, hablamos, ¿verdad?, de un Pilato que está juzgando, ¿verdad?, a Jesús, y Jesús que le dice, no es así. Al contrario, ¿verdad?, soy yo quien estoy juzgando al mundo. Entonces, el juicio en San Juan es una manera de discernimiento, ¿verdad?, entre las actividades idolátricas, mundanales y bestiales, en oposición a las actividades de lo humano y lo divino. San Juan pone su juicio, tanto en el Apocalipsis como en el Evangelio de San Juan, en esta idea de que hay dos formas de ser en este mundo. Una es la manera de los imperios, la manera mundanal, ¿verdad?, la manera de conquistar lo divino por medio de la fuerza y el poder, ¿verdad? Recordemos que en el mundo antiguo la apoteosis se logra, ¿verdad?, por medio de la fuerza y el poder. Así es como lo logró Hércules, así lo logró Julio César, así lo logró Alejandro Magno, ¿verdad? Lo logran por la fuerza y el poder. Pero Jesús está presentando una cuestión diferente, y no es apoteosis, es kenosis. Es este Dios trascendental que baja a juzgar al mundo, convirtiéndose en un ser completamente vulnerable, ¿verdad? Y al dejarse juzgar por el mundo, él mismo está dejando en evidencia un juicio. Él mismo está haciendo un juicio, y él mismo está dejando en evidencia lo idolátricas que son estas otras situaciones, y por lo tanto lo poco humanas que son. Claro. Es decir, un sistema jurídico que es capaz de matar a alguien como Jesús y glorificar a alguien como Tiberio, claramente no es divino a la materia, en materia judía. No es divino y tampoco es humano. Es bestial, es idolátrico, ¿verdad? Entonces ese es el juicio en San Juan. Discernir entre lo humano y divino, y por otra parte, entre lo bestial e idolátrico, ¿verdad? Entonces, el camino mundano, ¿verdad?, persigue una falsa divinización, ¿verdad?, por la vía del poder, ¿verdad?, la apoteosis. Mientras que el camino divino muestra una humanización de lo divino a la manera de la kenosis. Un Dios que se despoja del poder y de esta manera juzga al mundo. Y de esta manera el mundo puede darse cuenta del juicio, el mundo puede darse cuenta de lo falso que es todo lo que existe, y el mundo puede darse cuenta de si de verdad hay un Dios, ese Dios es de esta manera. A través de una exposición bastante clara
de la bondad divina se contrasta de forma casi automática y de forma natural cuando está junto a una maldad, como fue en el caso de este sistema judicial que enjuició al Hijo de Dios o a esa representación de Dios en la tierra. Es entonces esta forma de juicio, esta forma en la que esta saturación de bondad, como lo es Jesús, se pone en contraste o se pone junto, muy cerca de un mundo o un sistema malvado, bestial, para que se vea pues ese contraste, esa diferencia tan abismal. Claro, ¿verdad? Es decir, al poner juntos estas dos realidades, al juntar estas dos realidades, es cuando queda en evidencia, ¿verdad? Creo que en el momento, ¿verdad?, en que puede verse la cruz, ¿verdad?, en que las santas mujeres que están viendo la cruz pueden decir, el Imperio Romano no puede ser divino. Y esto no está bien. Y esto no está bien. Claro. Que maten a este hombre, a Jesús, esto no está bien. Esto no puede ser justicia, a pesar de que el Imperio Romano diga que sí lo es. Esto no puede ser la ley de Dios, a pesar de que el Sanedrín diga que sí lo es. Entonces se cae la idea de justicia detrás del Sanedrín, se cae la idea de justicia detrás de Roma y comienza a aparecer una nueva justicia, una justicia que es la de este campesino judío que se preocupaba por la dignidad de la prostituta, del huérfano, de la viuda y del leproso. Entonces dicen, verdaderamente a Dios lo que le preocupa es esta justicia, este tipo de justicia, no aquel tipo de justicia, porque aquel tipo de justicia es capaz de matar a un hombre como este. Aquel tipo de justicia es idolátrico, aquel tipo de justicia lo único que le importa es estar en el poder y no lleva a nada más que a la muerte. Mientras que si todos nos embarcamos en este nuevo modelo de justicia, ciertamente aquí en un lugar donde puede vivir el huérfano, la viuda, la prostituta y el leproso, cualquiera puede vivir. Pero en un lugar donde la vida solo es digna para Tiberio y los que son cercanos a él, muy pocos pueden vivir. Claro. Son entonces 4 formas de juicio que nos enseña el Nuevo Testamento. Claro, pero estas son al menos unas 4 formas, ¿verdad? Pero estas 4 formas que vemos acá, lo importante es mostrar para mí que la idea del juicio es mejorar la vida. La idea del juicio no es condenar gente. La idea del juicio no es mandar personas al infierno. La idea del juicio es develar lo que está oculto en esta realidad, ¿verdad? En sus instituciones políticas, en sus instituciones religiosas y en sus formas de convivencia humana, ¿verdad? ¿Es el juicio entonces una forma de evaluación y sistematización antigua? ¿Es una forma de sistematizar y evaluar el mundo en el que vivimos para que sea mejor? Creo que es una buena forma de ponerlo, ¿verdad? Es decir, es una forma en cómo los escritores de los evangelios hicieron su crítica a la realidad histórica, y hicieron su crítica y dijeron, esto está mal, ¿verdad? Esta es verdaderamente la justicia. Esta es, ¿verdad? Por eso era importante recordar lo que significaba la palabra. La palabra justicia en el hebreo es al mismo tiempo rescatar, es liberar. Por lo tanto, el juicio no puede ser condena y destrucción. Es todo lo contrario. El juicio tiene que ser un rescate. Y, en efecto, lo que vemos en estos juicios es distintas maneras de rescatar a la humanidad, como un todo, ¿verdad? Es decir, si se rescata la idea de que un sistema es idolátrico, el que se ve beneficiado es toda la humanidad, no solo un pequeño grupo de personas. Claro. ¿Hay alguna forma en la que podamos contrastar estos juicios con la realidad actual, es decir, a través de ejemplos? Primero, por ejemplo, el Paulino, el primero. Pues en el caso del Paulino, yo veo uno bastante evidente, ¿verdad? Es decir, en el caso del Paulino vivimos ahorita una situación que el juicio paulino nos deja muy en evidencia de algo de lo que deberíamos de estar bastante avergonzados como cristianos.
teníamos este problema de la delincuencia, ¿verdad? Y aparece una idea de que estos delincuentes son personas malas. Lo son. La respuesta es sí, lo son. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el trabajo del cristiano con esta gente mala? Bueno, nosotros tuvimos que haber hecho algo por ellos. Tuvimos que haber ayudado a incorporarlos de regreso a la sociedad. Tuvimos que ver cómo auxiliar a sus víctimas y ver cómo ayudarles a estas personas a dejar de vivir de esa manera sistemática de pecado. Eso es lo que tuvimos que haber hecho. Contrario a eso, ¿qué hicimos? Apoyamos medidas políticas que lo que hicieron fue deshumanizarlos y tratarlos mal y llevarlos a prisión de manera inhumana, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, nosotros hemos cometido el pecado judío. Nos hemos creído mejor que ellos. Y en lugar de preocuparnos por salvar a esta gente, nos hemos preocupado en condenarla. Y ese es nuestro pecado. Un cristiano que está contento de condenar a esta gente es parte de este pecado, aunque no se dé cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debe hacer el Estado? El Estado es otra cosa. El Estado no tiene ningún problema con esto, porque el Estado no tiene ningún compromiso cristiano. Pero quien ha optado por ser cristiano no puede juzgar y condenar personas. No es esa la función. Este es en el caso de Pablo. En el caso ahora de Mateo. En el caso de Mateo, ¿verdad? Dada que la cuestión, sí creo que va más enfocado en la idea de la vida religiosa. ¿Verdad? El hecho de que nos confesemos como cristianos, lo que dice aquí es, no nos hace cristianos. Que no solo por llamarle Señor. No solo por llamarle Señor, no solo por los milagros, no solo por los exorcismos, no es ahí donde está lo cristiano. Donde verdaderamente está lo cristiano. Y por eso presenta Mateo 2 juicios. Uno es ese y el otro es el de las obras de misericordia, ¿verdad? Tuve hambre y me diste de comer, estuve preso y no me visitaste, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo, Señor? Bueno. Entonces ahí está el juicio en el caso de Mateo. ¿Dónde lo podemos ver? Sí que, nuevamente, el juicio de Mateo no es universal. El juicio de Mateo es para cristianos. Entonces solo el cristiano puede ser juzgado por Mateo, ¿verdad? Y entonces ahí esto cala directamente a las iglesias, en el caso de Mateo. En el caso de Lucas. En el caso de Lucas, ¿verdad? Pues yo diría nuevamente lo mismo de la dialéctica de la historia, ¿verdad? No ubicarse del lado de los buenos, sino que hay que estar ubicado siempre del lado de los más desprotegidos, de los pobres. Si nosotros confiamos en que este es el juicio de Dios, nuestra labor debe ser ayudarlos a ellos, ¿verdad? Ayudar a las personas más desprotegidas y no necesariamente condenar a los ricos, sino que darnos cuenta de que al mismo tiempo tenemos un deber de salvación, ¿verdad? Universal, pero comenzando siempre por los más débiles, comenzando siempre por las víctimas, en el entendido, ¿verdad?, de que tenemos que romper estas relaciones sociales, ¿verdad?, que nos llevan a una separación. La idea es evitar esta separación entre ricos y pobres, eliminar la separación entre bienaventurados y malditos, eliminar la separación entre los que ríen y los que lloran, entre los que tienen hambre y los que están hartos. El Salvador históricamente ha sido una cantera de miseria y pobreza. Entonces, en este caso, El Salvador podríamos decir que en principio está lleno de bienaventurados. Sí, estamos llenos de bienaventurados y de hecho, la religión y la teología son deporte nacional aquí. Es decir, somos un pueblo bastante piadoso, ¿verdad? Somos un pueblo bastante piadoso, profundamente religioso, pero por lo mismo somos muy propensos también en caer en maneras superficiales de religiosidad, ¿verdad? O en maneras falsas de religiosidad, ¿verdad? Porque no dejamos de ser humanos, ¿verdad? Tenemos siempre las mismas debilidades y nos acomodamos también con mucha facilidad. Perfecto. Hablando de la última forma, ya de la cuarta forma de juicio, de San Juan. Pues la última, yo creo que esta nos corresponde, aquí quizás podría decirlo a un nivel más personal. ¿Nos creemos esta historia? Es la pregunta aquí. ¿Nos creemos la historia de salvación que cuenta San Juan y que cuentan los evangelistas?
Nos creemos de verdad esta historia de que al entregar la vida la ganamos, de que dando la vida por el otro vamos a ser más felices, educarnos para vivir por el otro es lo más importante. Nos creemos esta historia y educamos así a nuestros hijos. Educamos a nuestros hijos para que se preocupen por el otro, o educamos a los hijos para que se preocupen por sí mismos. Educamos a nuestros hijos para que de grandes lleguen a ser como Tiberio, ricos, adinerados, señores del mundo, que mueran de viejos en una villa en Capri, o educamos a nuestros hijos para que mueran a los 33 años crucificados. Ningún padre quiere ver a su hijo crucificado a los 33 años. Entonces, ciertamente, en un plano personal, ¿qué tanto, verdad, hay que hacer este juicio? ¿Qué tanto nos creemos una historia? ¿O qué tanto decimos que nos creemos una historia? Pero en el practicar del día a día, practicamos más el estilo de vivir de Tiberio. Pero nos preocupamos por nosotros, nos preocupamos por la conquista del dinero, nos preocupamos por la conquista del poder, porque creemos que esto nos garantiza una buena vida. Y lo otro, no. Pero la promesa del Evangelio es que aquella es la buena vida y no esta. La pregunta es si nos lo creemos. En la práctica es un juicio a la corrupción. También es parte de esto, pero no solo la corrupción en un sentido político, también es una corrupción en el sentido personal. Claro. ¿Verdad? Es si yo de verdad creo esto, como le repito, si creo en vivir de esta manera o creo en que mejor tengo que preocuparme por otras cosas, ¿verdad? Entonces, si usted considera que es mejor preocuparse por otras cosas, no pasa nada. Pero si usted se dice cristiano, pues significa que usted cree en este relato. Usted cree en la idea de que el dinero, el poder, no son las cosas más importantes, sino la entrega por el otro, incluso por su enemigo. Claro, ser un humano prácticamente. Ser un buen humano, exactamente. Son bastante interesantes estas formas en las que el juicio ya pasa desde un plano tradicional, como una especie de ley inamovible y una especie de divinidad inamovible, a ser más parte como una responsabilidad humana, una responsabilidad que va más a lo humano que a lo divino, la forma en la que nosotros como pueblo nos comportamos con nuestro mismo pueblo y con otros pueblos del exterior. Exactamente, ¿verdad? Y bueno, de hecho, invito, ¿verdad?, sobre todo en los textos de San Juan, el Evangelio de San Juan o el Apocalipsis, lo humano y lo divino son uno solo, claro, ¿verdad? No hay diferencia entre lo humano y lo divino, ¿verdad? Lo humano es lo divino y lo divino es lo humano, ¿verdad? Lo divino vive en lo humano y lo humano vive en lo divino. Es decir, el final del Apocalipsis es... perdón, no el final del Apocalipsis. Al final, ¿verdad? Es decir, el último libro, que es el Apocalipsis, nos habla precisamente de que estos mártires, ¿verdad?, Jesús mismo, Dios mismo, todos se sientan en el trono, ¿verdad? Esto, en el punto de vista veterotestamentario, esto es una blasfemia, ¿verdad? Decir que alguien se puede sentar en el trono de Dios. De hecho, Lucifer es el que intentó sentarse en el trono de Dios. Pero aquí el Apocalipsis nos dice de que se sentarán en el trono con él, ¿verdad? Es decir, ¿quiénes? Los que se volvieron más humanos, ¿verdad? Porque esto es lo curioso del Evangelio de San Juan. Dios se ha vuelto hombre, ¿verdad? Dios se ha vuelto humano, ¿verdad? Entonces, el humano, ¿verdad?, tiende a esta divinización también. Entonces, es casi imposible de distinguir qué es lo humano y lo divino en los textos de San Juan. ¿Qué reflexión final o conclusión podemos sacar de estos conceptos de juicio? Para mí quizás la principal, y creo que es la que engloba a todos, es dejar de pensar que el juicio está hecho para la condenación o pensar que el juicio está hecho para después de nuestra muerte. El juicio está hecho para nuestra vida. El juicio está hecho para el discernimiento de lo que debemos hacer nosotros ya en la historia, ¿verdad? El juicio no es algo que nos va a pasar cuando nos muramos para decir si nos vamos a ir al cielo o al infierno. El juicio es algo que tiene que pasar ya para que nosotros cambiemos, para que veamos nuestros errores y hagamos las cosas mejor. Entendido. Es bastante, pues ya en este segundo podcast referido al marco
o bueno, en el marco de la Semana de la Biblia, importante aprender sobre estos conceptos que vamos a encontrar de forma repetida en la Biblia. La Biblia es un libro que embarca muchos, pero muchos años dentro de todas esas páginas, desde la primera hasta la última. Y en todos esos años siempre se van a repetir conceptos como conceptos como el juicio, conceptos como la condena, conceptos como la salvación. Y es bastante importante que sepamos absolutamente, o al menos la mayoría de las aristas que comprenden estos conceptos. Pues es muy importante, y más que todo en este mes de la Biblia, la correcta interpretación de estos textos. Para eso es que siempre aquí en Radio ULS, en el podcast Faro Teológico, pues tenemos aquí este tipo de conversaciones muy productivas y en las cuales se enriquecen mucho estos temas. ¿Y a dónde más también se enriquecen estos temas? Pues en la carrera de licenciatura en Teología de la Universidad Luterana Salvadoreña. Tenemos aquí también en la cabina de Radio ULS al licenciado Omar Flores, quien es el coordinador de la licenciatura en Teología de la Universidad Luterana Salvadoreña. ¿Qué le ha parecido, licenciado, todo este tema en el cual ahora el maestro Herbert nos ha pues compartido? Sí, no, la verdad un tema muy interesante. Le agradecemos a Herbert por sus valiosos aportes, ¿verdad? Este tema tan importante y necesario, ¿verdad? Porque es uno de los temas que a veces más se discute a nivel popular, el tema del juicio. Claro. Y desde una perspectiva bíblica y no testamentaria, como lo ha hecho en el marco de este mes de la Biblia. Entendido. También pues hacer la atenta invitación de que, bueno, tenemos, como repito, al coordinador de la licenciatura en Teología de la Universidad Luterana Salvadoreña aquí en cabina, y bueno, pues hacer la atenta invitación de que las personas a quienes les están interesando estos temas puedan acercarse aquí a la Universidad Luterana Salvadoreña para empezar una carrera profesional en teología. Sí, bueno, la atenta invitación para todos y para todas aquellas que deseen estudiar de manera profesional lo que es la Biblia, lo que es la teología. La licenciatura en Teología de la Universidad Luterana tiene como objetivo brindarle al estudiante una formación integral. Una formación integral dentro de las principales áreas del saber teológico: Biblia, teología y pastoral, pero también pues una formación en el área filosófica, ciencias sociales e investigación, ¿verdad? Así de que todos aquellos interesados en continuar profundizando en este tipo de temas como el que nos ha compartido en esta tarde el maestro Galeano, pues les esperamos acá en la carrera. A partir de diciembre, enero, pues empiezan las nuevas inscripciones ya con miras al ciclo 1 2025. Así es, y es que, bueno, ya desde si ahorita usted tiene tiempo, puede acercarse por si necesita más información aquí a la Universidad Luterana Salvadoreña, y le digo de que va a encontrar todas las respuestas que usted está buscando acerca de una licenciatura en teología. Por nuestra parte, ha sido todo para este segundo podcast en el marco del mes de la Biblia, septiembre, y los esperamos para que en la próxima semana podamos pues saber más sobre estos importantes temas. Agradecemos a los maestros Omar Flores y al maestro Herbert Galeano por acompañarnos en esta ocasión y por compartirnos estos importantes conocimientos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Este fue el episodio número 27 de su podcast Faro Teológico. Estamos en Radio ULS, les ha saludado Rodrigo Valdés. Muchas gracias y hasta la próxima.